personaje que lo tenemos allí en el margen superior izquierdo. La siguiente. Me planteé como ejes ordenadores de mi trabajo, al mismo tiempo que buscaba información y documentos, una serie de objetivos sobre los que volveremos más tarde. Reconstruir un fragmento de la memoria familiar hoy perdida en sucesivas generaciones de antepasados, contrastar la fiabilidad de las fuentes orales y escritas, realizar la monografía genealógica y los esquemas necesarios, y conocer más sobre la vida de Arginio Juárez. Las premisas que debí tener en cuenta para la búsqueda y contrastación de la información tienen que ver con las características de las fuentes documentales a mi alcance, documentos escritos y tradición oral, oral familiar. Los primeros son las fuentes tradicionales de la investigación histórico y genealógica, mientras que la segunda merece un tratamiento especial por la dificultad muchas veces de que el dato veraz permanezca fijado o estable en la memoria o los sucesivos discursos y repeticiones de generación en generación van deformando o cambiando de sentido alguno o varios datos. Así, la oralidad es una fuente de información que en mi caso nunca había trabajado y mucho menos para la historia genealógica familiar. Al mismo tiempo, la documentación escrita sería en un primer momento la contrastación fiable de los datos orales. Hoy hablaremos constantemente en esta exposición de fuentes, sobre todo las escritas, ya que el trabajo de reconstrucción del historiador y del genealogista se basa indefectiblemente en ellas. El método o metodología a aplicar asume la formulación científica, búsqueda de pruebas, valoración de datos, crítica de la veracidad de la información, selección de elementos a utilizar, síntesis descriptiva y explicativa con conclusiones válidas. La fase final es el momento de la redacción del texto o producto de la investigación. La presente exposición que hoy les ofrezco, intentaré poner a vuestra consideración algunos resultados preliminares y no definitivos en el proceso de investigación que estoy llevando adelante con respecto a Arginio Juárez, ¿no? ¿Qué dudas surgieron? ¿Qué documentos utilicé? Y cómo se puede obtener más información sobre esta persona. La siguiente. Como ya indiqué, mi bisabuelo materno-paterno, Arginio Juárez, era de Belén, Catamarca. Este origen era repetido por mi abuela materna, Concepción Franco, que aparece en una de estas fotografías, con quien me crié, y que lo había escuchado del propio Arginio, de su suegro. Ella fue su nuera y vivió en la casa de mis bisabuelos cerca de 2 décadas, entre 1928 y 1951. El fallecimiento de Arginio y su esposa Dolores Cisneros, a fines de los años 40 del pasado siglo, motivó, además del fallecimiento de un hijo de mis abuelos, no solo la mudanza de la casa familiar, sino además su venta y demolición. Todavía hoy, cada vez que camino por la vereda que fuera de la casa de mis bisabuelos, pienso toda la historia familiar que se desarrolló allí, como nacimientos, el de mi madre, entre otros, y fallecimientos, o las racias del golpe de Estado de 1930, al ser Arginio Juárez un radical irigoyenista convencido. Algo que puede verse en la fotografía de la derecha, donde se ha armado una especie de escenario y hay un busto de Irigoyen colocado sobre la mesa, para que aparezca en primer plano en la fotografía junto con mi tío Osvaldo Juárez. Mi bisabuelo era un personaje tal vez pintoresco para mí por su origen, en un lugar desconocido y lejano con respecto a Córdoba, y su nombre poco común en mi mente de niño lo hacía singular.
además de la historia relativa a un accidente sucedido en su juventud y que explica el pañuelo que se observa en las fotografías. El origen de Arginio era repetido por mi madre, que lo oyó de su padre, mi abuelo fallecido en 1974, quien repetía exactamente las mismas palabras sin modificación. Belén, Catamarca. A este dato se sumaba el que era hijo natural. No tenía padre. Mi abuelo no tenía papá. Hasta aquí lo que yo podía saber desde la tradición familiar, o relatos orales al interior de la familia. No hay, desde la muerte de mi abuela en 2002, con 94 años, el fallecimiento de 2 nietos de Arginio y el mal de Alzheimer de mi madre, nadie que pudiera relatarme algo más sobre él. Tanto mi abuelo Arnoldo Juárez como sus hermanos habían fallecido muchos años antes. Los hijos naturales que tuvo Arginio, 2 con seguridad y con la posibilidad de un tercero, perdieron contacto con la familia hace décadas. La generación de quienes vivieron el siglo XX en su primera mitad y que hubieran conocido y tratado a Arginio se había extinguido en mi familia. La siguiente. Esa información oral debía ser contrastada. Lógicamente, debían realizarse a través de fuentes escritas. Conocía desde varios años atrás una copia legalizada de la partida de nacimiento de mi abuelo Arnoldo, hijo de Arginio. En ella se dice que Arginio era hijo de José Juárez y Rosa Pavón. Una evidente contradicción que mi madre no entendía al preguntársele porque Arnoldo repetía que Arginio no tenía padre conocido. En 2006 comienzo con esta tarea de contrastación más seria y sistemática cuando aparecen papeles que desconocía sobre Arginio. En una caja de cartón de esas donde se guardan recuerdos familiares, objetos, papeles, fotografías, encontraría elementos para continuar la reconstrucción del rompecabezas. En esa caja se hallaba su libreta del Regimiento Primero de Guardias Nacionales, del 29 de octubre de 1896, y una ficha de servicios laborales del Ferrocarril Central Córdoba, hoy Ferrocarril General Manuel Belgrano, donde trabajó desde muy joven, desde los 15 años, y se jubiló. La siguiente. La libreta militar registra como lugar de nacimiento la ciudad de Córdoba. La ficha del ferrocarril asienta San Antonio, provincia de Catamarca. Asimismo, el formulario posee datos filiatorios. Aparece su madre, Rosa Juárez, pero en el renglón correspondiente al padre, el espacio está en blanco. Podemos observar allí un recorte de los documentos escaneados que les comentaba, la ficha militar y esa especie de foja de servicios del ferrocarril. Pregunté a Marcelo Gersanio Oviedo, genealogista de Catamarca, sobre este San Antonio y me explicó que era posible que fuera San Antonio del departamento La Paz, siempre en Catamarca, cuya capital es Recreo, San Antonio en Piedra Blanca, en otro departamento, o un caserío llamado San Antonio en el departamento Belén. Adelanto aquí un dato que conseguí con las herramientas informáticas. A través del sitio web de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Family Search, encontré el acta de matrimonio de Arginio, en la cual se asentaba que él era hijo legítimo. La siguiente. Allí está la partida, el 10 de junio del año 1900, yo el infrascrito, cura rector de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, provincia y obispado de Córdoba, aquí en la ciudad, en esta iglesia parroquial, dispensada las municiones canónicas por el señor provisor y vicario general Monseñor Aquilino Ferreira, autoriza el matrimonio de Arginio Juárez, soltero, de 25 años de edad, hijo legítimo del finado José Juárez y Rosa Pavón, con Dolores Cisneros, soltera de 28 años, hija legítima de los finados Nicasio Cisneros y Ascensión Ferreira, ambos contrayentes, vecinos de este curato. Enseguida, celebre la misa nupcial y bendice este matrimonio, firmado Pablo Cabrera, cura rector.
La tradición familiar hablaba de su condición de hijo natural, mientras que los papeles lo hacían hijo legítimo de legítimo matrimonio. La pulcritud y celo pastoral de Monseñor Pablo Cabrera, el cura celebrante, firmante de este documento, sacerdote sanjuanino a quien estudiamos por otros temas, nos hacía dudar sobre si los datos asentados se debían a una confusión al momento de pasar los apuntes al libro parroquial o a un claro falseamiento de datos para esconder la condición de ilegitimidad. Todo esto, incluido el nombre del padre, me hacía pensar en la existencia de errores, omisiones o tergiversaciones. La siguiente. La observación atenta de los datos me llevaba a una primera conclusión. Si había un dato estable o fijo, ese era el dado por la tradición oral. Los datos aportados por los documentos escritos eran contradictorios entre sí y con la oralidad familiar. Frente a ello, existían posibilidades que debían ser contrastadas sobre si Arginio fue hijo natural o fue hijo legítimo, sobre si hubiese nacido en Córdoba o en Catamarca, ya sea Belén o San Antonio, con las, a su vez, distintas posibilidades en relación a este topónimo. El origen legítimo era sustentado por dos documentos parroquiales, mientras que su contrario, el origen ilegítimo, por la tradición oral familiar. En relación al origen, al lugar de origen, las ciudades catamarqueñas llevaban la delantera estadística frente a Córdoba. El relato oral y dos documentos lo afirmaban. La legitimidad o ilegitimidad se repartían iguales chances. Pero no lograría dilucidar esto por medio de porcentajes, sino de datos fidedignos y comprobables en fuentes, con un margen de error escaso. Debería demostrar qué era error, qué omisión y si hubiera tergiversación. La siguiente. Con esta información y las consiguientes dudas comencé de manera más sistemática a investigar con el objetivo de escribir la monografía genealógica de mi familia en su rama materna correspondiente a los Juárez. El lugar de origen de mi bisabuelo me impedió una búsqueda in situ por la lejanía, pero vino a solucionar en parte este obstáculo la base de datos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Family Search. No hablaré aquí de las bondades que significa consultar a distancia registros parroquiales ni de las posibilidades técnicas para obtener una imagen o datos sobre bautismos, matrimonios y difunciones. Solo diré que utilizando el buscador de la página no pude encontrar a Arginio Juárez en el índice de la base de datos en una primera búsqueda. Hasta que probé cambiar la ortografía de su nombre, una J por la G y una S por la Z. Y allí apareció en la búsqueda el dato del bautismo y el enlace a la imagen de la partida. En el margen, Ramón Arginio Juárez, nacionalidad de la madre argentina, de profesión jornalera y color. En la capilla de San Antonio, anejo a esta parroquia interina de Icaño, con facultad superior en misión, a días 29 del mes de diciembre del año del Señor de 1876, yo, el cura interino de esta parroquia, suplí las sagradas ceremonias del bautismo y puse óleo y crisma a un párvulo de edad de 2 años, hijo natural de Rosa Juárez, vecina de Las Puertas, al cual puse por nombre, testado Ramón Arginio, bautizado de socorro por don Saturnino Espinosa habilitado. Fue padrino, para que conste, lo firma. La siguiente. Debía realizar lo que el método científico entiende como la crítica de veracidad. Esto llevaría a contestar la primera pregunta. ¿Sería la misma persona este Ramón Arginio Juárez que Arginio Juárez? Los elementos o variables a analizar eran nombre de pila, fecha de nacimiento y filiación. En el marginal, lo que tenemos allí a la izquierda, en el margen, en el marginal del acta bautismal figuraba Arginio con 2 nombres. O este bautizado figuraba con 2 nombres, Ramón Arginio. Pero su testadura, en el cuerpo del acta, su tachadura, indicaba un posible error por parte del cura de Icaño. Salvo que aparezcan nuevos papeles que digan lo contrario, el nombre era Arginio.
el bautizado se llamaba Arginio. Ya conocía con anterioridad que él había nacido en 1874 y la partida, esta de 1876, manifestaba que el párvulo tenía 2 años al momento del bautismo. Asimismo, en el margen, una anotación con otra letra y tinta, como puede verse allí, anotaba 31 de agosto de 1874, fecha que figuraba en la libreta militar y en la foja del ferrocarril como la del nacimiento. Sin dudas, salvo una rara e improbable coincidencia del azar, era la fecha de nacimiento de nuestro bisabuelo. En relación con los datos filiatorios, figuraba su madre con el nombre de Rosa, si bien el acta de bautismo de mi abuelo y el acta de matrimonio de Arginio manifiestan que este último era hijo de José Juárez y Rosa Pavón, nos inclinamos aquí por la tradición oral familiar. Aceptábamos así como posible madre a Rosa y dudábamos del supuesto padre José. Tanto la ficha del ferrocarril como el bautismo la nombraban y apellidaban Rosa Juárez. Sin duda, Rosa Juárez era la madre de Arginio. Estas pruebas concordantes y en cierta manera precisas me convencieron de que el párvulo oleado en San Antonio de la Paz era mi bisabuelo Arginio Juárez. Se incorporaba además un dato nuevo que complejizaba lo conocido. El bautismo se había realizado en Recreo. ¿Habría nacido en Belén o en San Antonio, lugar este último donde se realizó el bautismo? La diferencia en el dato de la ciudad no se condecía con la tradición oral, en la cual San Antonio de la Paz nunca había sido nombrado. Debo decir, además, que el acta posee un marginal que no he considerado hasta ahora en lo que venimos conversando. Al margen, Ramón Arginio Juárez, nacionalidad de la madre argentina, de profesión jornalera y color. Encontraba entonces, indicado en documento escrito, el dato de la negritud aparente, según la visión del religioso que realizó el registro, de por lo menos uno de mis antepasados. El tan mentado tema del mestizaje en nuestra sociedad, muy estudiado pero nunca concluido, se hacía carne en mi genealogía. El aporte luego de la sangre europea durante el siglo XX a la familia criolla llevó a un blanqueamiento real, sobre todo si comparamos fotografías de mis antepasados. Pero ello no es tema de esta exposición. Luego de estos descubrimientos genealógicos, entre comillas, detuve la investigación un tiempo hasta que, visitando Catamarca, tuve oportunidad de ingresar al archivo del obispado. Me interesaba hallar alguna relación entre mi bisabuelo y Belén, y más aún entre Rosa Juárez, mi tatarabuela, y Belén. Pude consultar informaciones matrimoniales que no arrojaron resultados positivos. Allí se me dijo que no había nada de Belén y que tal documentación había sido quemada, con posibilidad de que esa fogata hubiera sido hecha en Belén. La documentación hallada en el obispado de la capital de la provincia de Catamarca solo correspondía, como dije, a informaciones matrimoniales y ningún otro libro parroquial me podía auxiliar. Pero recordaba haber leído años antes, siempre durante los años de la carrera del profesorado en historia en la universidad, todo lo que apareciera donde estuviera nombrado Belén, yo tomaba nota de ello y recordaba levemente que había un trabajo, un artículo que hablaba sobre la organización del archivo parroquial de Belén. Lo busqué, lo conseguí y eso me demostró que los papeles existían en Belén y no habían sido quemados. Quedaba pues la necesidad de viajar hasta allí para consultar las partidas. Pero esos libros sacramentales habían sido microfilmados por la Iglesia Mormona en 1974 y digitalizados para su publicación online, y están a disposición de todos en la página Family Search. La siguiente.
En este rápido e incompleto itinerario que hemos compartido con la investigación sobre mi escurridizo bisabuelo catamarqueño, se vislumbran resultados y posibilidades. En primer lugar, el hallazgo de datos en nuevas fuentes que permitieron contrastar las fuentes conocidas y los relatos orales. También nuevas posibilidades para esbozar algunas hipótesis, como la del origen geográfico y lugar de nacimiento. La investigación, así, histórico-genealógica, es arborescente. Tiene forma o crece en forma de árbol, no de manera recta y uniforme, sino con múltiples ramas. Algunas de estas fructifican y otras no lo hacen. Por ello, la búsqueda de mi bisabuelo de Belén me llevó a encontrar una tatarabuela de quien debo aún hallar su fecha y lugar de nacimiento, como su filiación. También pude demostrar que la tradición oral manifestaba datos veraces que los papeles omitían o tergiversaban. El itinerario aún no ha terminado, ya que otros documentos esperan el análisis y el posible entrecruzamiento de datos, como los dos primeros censos nacionales. Pero también hay nuevas fuentes que, si bien no aportan gran cantidad de información con respecto a nacimientos, filiación, sí al contexto para la historia de vida. Y entre ellos tenemos las fotografías. Yo les he mostrado algunas, muy pocas, de la colección familiar. Y pensemos que en la fotografía muchas veces se colocan datos, se anotan fechas, lugares, y eso nos permite encontrar algún tipo de pista sobre algún antepasado. Pero en el último tiempo, porque estoy hablando de un momento de la investigación de hace 10 años atrás, en los últimos años encontré nuevas fuentes que, insisto, ayudan a entender la siguiente, sobre algún elemento relacionado con la vida de mi bisabuelo y de mi abuelo. En un expediente que se encuentra en el archivo del Congreso de la Nación, el Club Atlético Talleres de la provincia de Córdoba pide dinero para construir un estadio y adjunta documentación. Y en esa documentación están los primeros 1000 socios del club. Y allí yo no sabía, no tenía idea, el fútbol nunca ha sido un tema de gran emotividad en la familia. Encuentro a Juárez Concepción A, mi abuelo, Juárez Concepción Arnoldo Juárez, y a su padre, Arginio Juárez. Y en otra documentación, la siguiente, Sebastián, gracias, que está en Family Search, encuentro la contrapartida de la libreta de el servicio militar de Arginio, que son estas fichas de enrolamiento que uno puede consultar en Family, que no agrega nada, salvo que hizo de manera concreta el servicio militar, porque, bueno, tiene los datos que nosotros ya hemos comentado, una filiación que no es la que entendemos sea la correcta, por lo menos con respecto al padre. La búsqueda, entonces, nos llevó además a encontrar la siguiente: los hijos de Arginio y Dolores, e incluso completar información onomástica de nombres, cronológica, de fechas de la familia. Nos permitió determinar 4 generaciones a partir de esa lejana en el tiempo Rosa Juárez. Pero más allá del dato frío, nos hizo entender un poco más sobre esa pregunta que no siempre nos hacemos: ¿quiénes somos y de dónde venimos? Gracias por la atención. Y quiero, así, muy sin grandes transiciones, darle la palabra a Sebastián Combina,
quien va a brindarnos la segunda parte de este taller con una exposición. Bueno, Investigación muchas propia. gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como Javier acaba de decir, yo voy a dar esta segunda parte de nuestro taller y yo les voy a hablar de dos investigaciones que he realizado sobre mi propia familia y que puedo dividir entre España, Argentina e Italia. El segundo caso entonces que vamos a ver en este taller, que es el primero de los que voy a dar yo, trata de una fuente de información inesperada que me permitió en algún momento lograr resolver algunas dudas y problemas que yo tenía con una parte de mi árbol. Quien aparece en rosado es mi bisabuelo Antonio Rodríguez, y esto que figura en este cuadro era todo lo que se sabía en mi familia al respecto de él. Sabíamos que nació en Rosario, alrededor del año 1912, sabíamos la fecha exacta, teóricamente, pero en la memoria familiar recordaban que no había sido anotado correctamente, y eso pude corroborarlo porque el registro civil de Rosario me decía de que en esa fecha no existía esta persona registrada. Conocía el nombre de su madre, la fecha y lugar de defunción de mi bisabuelo, y el apellido del segundo marido de su madre, de apellido Thomas, y una anécdota familiar muy interesante y llamativa, por así decirlo, que era que este señor Thomas, padrastro de mi bisabuelo, había asesinado a 3 de sus hijos. Y que mi bisabuelo se había salvado de ese hecho gracias a que en ese momento se encontraba en el colegio. Entonces, esto era básicamente todo lo que tenía, y encima las pocas fechas que había no se respondieron a la realidad. Entonces, en base a esta información familiar, lo primero que hice fue buscar imagen por imagen en los bautismos de Rosario, que están disponibles en Family Search. Solicité las actas de defunción y matrimonio de Antonio, cuyas fechas tenía, y eran en el interior de la provincia de Santa Fe. Y gracias a esta búsqueda en los bautismos encontré un hermano de mi bisabuelo, a un tal José Rodríguez, hijo natural de José Rodríguez y Victoria Gardeano. Gracias a la partida de matrimonio de Antonio, pude obtener el apellido de su madre, confirmar que era Gardeano, por ende, este nuevo hijo, José Rodríguez, era efectivamente un hermano de mi bisabuelo. Y además, en Family Search, también, gracias al buscador, pude localizar la ficha de turista de otro hermano, otro José Rodríguez, nacido, según dicha ficha, en 1908, que ya la voy a mostrar. Entonces, en principio, tenía 2 nuevos hermanos, ambos llamados José, uno hijo natural, el otro no se aclaraba en la ficha su fecha, en su legitimidad. Sin embargo, no pude hallar, pese a tener la fecha ahora, el año de este nuevo hermano, su bautismo en Rosario, y con la fecha que daba esta ficha, tampoco me daban respuesta en el registro civil de Rosario. Es decir, este nuevo hermano tampoco tenía información, y hoy en día todavía no he logrado resolverlo, y sospecho que en realidad ambos José Rodríguez podrían ser la misma persona, y que hubo una confusión de edad que se transmitió posteriormente, algo similar a lo que según mi familia se decía de mi bisabuelo. Lo que me faltaba entonces resolver, bueno, era el matrimonio de sus padres, si es que existía, porque como acabo de mencionar, su primer hijo era natural, y el acta de nacimiento o de bautismo de mi bisabuelo, que era lo que más me interesaba en ese momento, los cuales se resistían a aparecer. Esta es la ficha de turista de José Rodríguez, de este tío bisabuelo mío, cuando intenta ingresar al Brasil. Estas fichas se conservan, por suerte, y se pueden consultar en Family Search. Allí aparece la fecha exacta de nacimiento de él, pese a lo cual no me sirvió para obtener un acta de nacimiento. Entonces,
hasta aquí había llegado con esta familia y no había logrado avanzar mucho más. De hecho, por varios años se quedó aquí. Hasta que se me ocurrió pensar en esta anécdota familiar sobre el asesinato de la familia e intentar encontrar información de ese hecho tan particular. Y de hecho, pude encontrar una nota en el diario del año 1923 titulada de Rosario, la más espantosa locura armó la mano de un padre que mató a 3 hijitos a navajazos, seccionándose luego su propia garganta. La verdad, una noticia terrible que en ese momento parece haber sacudido por lo menos una parte de la sociedad argentina y que coincidía con los datos que tenía en la memoria familiar. De hecho, en el cuerpo del texto de la noticia, todos los nombres coincidían con los que tenía de mi familia. Entonces, bueno, este es el diario Caras y Caretas de 1923. El diario, el periodista entonces no tuvo ningún reparo en publicar fotos del momento, de lo que vivía mi familia. Esta es la foto de mi tatarabuela, sería Victoria Gardiano, con su hijo, mi bisabuelo, Antonio Rodríguez, todos datos aclarados en el cuerpo del texto. En el momento, esta foto es en el momento, fíjense la cara pobre de mi tatarabuela, de haberse enterado de la muerte de sus hijos. Gracias a esta noticia, por ejemplo, pudimos saber de que no solo mi bisabuelo y una de sus hermanos se salvaron por estar en el colegio, sino que ella también se salvó por estar trabajando. Además, incluyeron una fotografía de su segundo marido, el agresor, justo mientras lo están atendiendo y todavía con el cuello cortado. De hecho, según la historia familiar, él muere a los pocos días y esto fue así. Pude obtener su partida de defunción, de hecho. Y bueno, las imágenes bastante poco empáticas para lo que nosotros hoy en día consideramos de las pobres criaturas que sufrieron este hecho, con sus nombres y edades. Ahí dice Guillermo Tomás, por ejemplo, de 7 años, y Gregorio y Alberto, de 4 y 6 años de edad. Bien, gracias a toda la información que tenía la nota, que tuve la fortuna de hallar, pude obtener, además de los nombres de todos estos niños, por ejemplo, y del segundo marido, cosas que yo no tenía, también pude tener, gracias a las edades, las fechas de nacimiento de todos ellos, incluida la de mi bisabuela. Y gracias a todo esto logré encontrar sus actas de nacimiento. Con esto pude rearmar y completar mucho más el árbol genealógico, que pasó a verse de esta manera a partir de entonces. Algo llamativo en el acta de nacimiento de mi bisabuelo es que se dice que era hijo legítimo de José Rodríguez y Victoria Gardiano, algo que se contradecía con el nacimiento de su primer hijo. Esto podría deberse a que ellos se casaron entre medio en el periodo comprendido entre 1905 y 1911 en el nacimiento de los hijos. Sin embargo, no he logrado encontrar el acta de matrimonio en todos estos años, así que todavía permanece el misterio de si ellos realmente estaban casados y si así lo hicieron, bueno, por supuesto la fecha. Bien, entonces bueno, esta es todavía una familia que me encuentro estudiando. Por otro lado, les tengo un segundo caso, también que me llevó mucho tiempo resolver, que era sobre una familia de apellido Rollero, de la cual yo desciendo. La información familiar de mi abuelo paterno siempre me comentaba que el primero, que era de mi apellido, Nicolás Combina, había venido casado de Italia con Luisa Rollero y que habían llegado antes de 1891. Y también me aportaba que ambos eran de Torino provincia, así que tampoco disponía de la comuna exacta dentro de lo inmenso que es la provincia de Torino donde habían nacido. Pero bueno,
En base a esta información, y que conocí en dónde se encontraban sepultados, que era el cementerio de la localidad de Sastre, en el interior de Santa Fe, pude encontrar sus actas de nacimiento. Gracias a Family Search encontré donde están registrados en el censo de 1895. Y asimismo en Sastre, gracias también a Family Search, muchas de las actas de nacimiento, de bautismo de sus hijos. Entre ellos, bueno, mi ancestro a su vez, su hijo de estos. Además de eso, me di cuenta de que estos hijos que tenían no eran todos los que me mencionaba mi abuelo. O sea, había más hijos, los cuales comencé a encontrar rastreando en los pueblos vecinos a Sastre. Por suerte eran pueblos muy vecinos, entonces pude hallarlos y reconstruir un poco el itinerario que había tenido esta pareja con Vina Rollero en esta época, antes de 1895, cuando ya residían en esta localidad de Sastre. Gracias a eso logré encontrar el acta de matrimonio de Luisa Rollero en Esperanza, Santa Fe. Esto se contradecía totalmente con lo que se decía en mi familia de que habían venido casados desde Italia. Bueno, yo en esta parte no quise profundizar mucho porque en realidad me quiero centrar ahora en la familia Rollero en particular, que era la que me generó un poco más de problemas, digamos, en la investigación. Con toda esta información yo había logrado obtener este cuadro de esa familia. Mi tatarabuela, Luisa Rollero, nacía alrededor de 1865 en la provincia de Torino, hija de Antonio Rollero y Cristina Pronello, los cuales también vinieron a la Argentina junto con su hija. El problema ahora era dónde y cuándo exactamente había nacido Luisa Rollero. Lamentablemente, las actas de defunción de Antonio Rollero y Cristina Pronello, por más de que fueron en Argentina, fueron antes de la creación del registro civil y no aclaran de dónde provenían, solo dicen italianos. Eso también generaba más complicaciones, no tenía fuentes en Argentina que dijeran de dónde provenía, excepto por un detalle. El acta de matrimonio en Esperanza del año 1882 de Luisa y Nicolás, se dice que la novia era de Scolaghi, escrito como lo puse allí entre comillas, comuna que en cualquier mapa que revisé, tanto nuevo como contemporáneos a la época de Luisa, y en internet, no pude hallar. Esta comuna no existía, al menos con este nombre. Siempre es importante en estos casos revisar mapas también que sean contemporáneos, porque uno no sabe, a lo que suele suceder, de hecho, que los pueblos, comunas, pueden desaparecer o pueden cambiar de nombre, incluso. Más cuando hablamos de hace tanto tiempo. Sin embargo, con este nombre no aparecía ninguna comuna. Sí encontré una comuna con un nombre similar, Scalenghe, que todo parecía indicar de que por un problema en la comunicación entre mis ancestros y el sacerdote se hubiera tergiversado la información, más aún cuando hay una diferencia en el lenguaje, en el idioma. Entonces, tenía ahora, bueno, la hipótesis de que hubiera nacido en Scalenghe, en esta comuna, que de hecho se encuentra a solamente 15 kilómetros de Buriasco, que era la comuna de origen de los Combina, de su marido. Y por ende, nos permitía teorizar de que las dos familias ya se hubieran conocido en Italia, y por ende, de allí podría venir la historia familiar de que habían venido casados. A lo mejor no vinieron casados, pero ya se conocían y se casaron en la Argentina. Sin embargo, por suerte la comunidad de Scalenghe, así como otras de la zona, también están digitalizadas por Family Search y uno puede consultarlos. Pero lamentablemente, por más de que busqué acta por acta, no pude encontrar el acta de bautismo, ni tampoco el de ninguno de todos los hermanos que yo conocía, así como tampoco el matrimonio de sus padres. Lo único que apareció en Scalenghe era otra familia la generada por Domenico Rollero, que en principio ni siquiera estaba vinculado, y en las partidas se aclaraba de que era originario de la comuna de Cumiana.
Es decir, en Escalengue no estaba su partida de bautismo, por ende aparentemente no había nacido allí. Sí, por el contrario, encontré en Escalengue muchas personas de apellido Pronelo, que era el apellido de su madre, y que por ende me daba la idea de que quizás la madre provenía de Escalengue. En base a esto, y sin tener otra más información, se me planteó la pregunta, bueno, que quizás, por simple casualidad, Antonio Rollero, padre de Luisa, también proviniera de Cumiana, igual que este tal Domenico Rollero. Y que temporalmente se hubieran establecido en Escalengue antes de viajar a la Argentina, y por ende, cuando llegaron acá, ellos le preguntaron de dónde vienen, y ella dijo de Escalengue. Bien. Este es el mapa, aquí se encontraba la localidad de Escalengue, Burias, como decía antes, y al norte, Cumiana. En Cumiana, nuevamente, no encontré el bautismo de Luisa, ni tampoco el matrimonio de sus padres, en ninguna de las 3 parroquias que tiene la comuna, pero sí pude encontrar a 3 de sus hermanos, confirmando que la familia no solamente había vivido allí, sino que Antonio había nacido en esa comuna. Pero mi problema era que el acta de Luisa seguía sin aparecer. Y esto, sumado a que ya era obvia la movilidad que la familia había tenido, me hizo pensar de que se habían trasladado varias veces dentro de la zona, y a lo mejor los demás hermanos que no encontraba y Luisa habían nacido en otras comunas de la zona. Entonces no me quedó otra opción que empezar a revisar comuna por comuna hasta encontrar el acta. Y fíjense la cantidad que son. Muchos de estos nombres son fracciones de comunas, así que no había que considerarlas, y muchas no existían en 1865. Filtrando las que existían, y con esto de las fracciones, que una fracción en una comuna está incluida dentro de otra comuna, empecé a revisar una por una en el año de nacimiento de Luisa, con un más o menos 5 años de margen. Bueno, aquí marco las 3 comunas que ya había analizado, y todas estas son las que me puse a revisar hasta que vi por fin con la tan preciada partida en la comuna de Piscina. No conté cuántas son las que revisé hasta que encontré esa. Y allí pude encontrar tanto la de Luisa como uno de los hermanos que me falta. De hecho, todavía me falta encontrar otros 4 hermanos que no aparecen en ninguna de estas comunas y que probablemente hayan nacido a su vez en otras. Pero bueno, en principio, sin embargo, me pudo permitir reconstruir un poco el itinerario, la movilidad que había tenido la familia Rollero dentro de Italia, y que fue lo que me planteó el principal desafío a la hora de estudiarlos. Aparentemente desde Cumiana, donde estuvieron al menos entre 1848 y 1860, por los años de nacimiento de algunos de sus hijos. Luego pasaron a Piscina, desde 1861 a 1866, por lo menos. Es probable que hayan estado en Escalengue y de allí surgiera esta historia familiar, donde, bueno, todavía me faltarían datos para terminar de esclarecerlo. Y de allí habrían pasado recién a la Argentina. Dentro de Argentina, a su vez, en la historia familiar, siempre se dijo de que esta pareja, no solamente Luisa había llegado casada, sino que habían venido de Italia directamente a Sastre, esta localidad en el interior de Santa Fe. Sin embargo, yo ya había descubierto los bautismos de varios de sus hijos y el matrimonio de ellos en Esperanza. Todo lo cual, a su vez, me terminó llevando a que ellos en realidad se establecieron en primera ocasión en Frank, que es otra comunidad muy cercana a la capital de Santa Fe. Se casa en Esperanza. Cuando se casa, se va a vivir a Bernardo de Irigoyen, donde bautizan sus 2 primeros hijos, y recién allí terminan en la localidad de Sastre, donde empieza lo que recuerda la historia familiar. Así que, bueno, esa es más o menos la historia, y queríamos también dejar algunas conclusiones en base a estos casos que hemos presentado. Es muy común muchas veces, todos los que hemos hecho genealogía, tendemos a enfocarnos en obtener en un principio actas de nacimiento, defunción, matrimonio.
Y dejamos de lado muchas veces muchos otros tipos de fuentes de información que también nos pueden ser útiles, como la nota del diario en este caso, los censos, fichas de inmigración, documentos militares como los que mostró Javier, sucesiones y una lista interminable. De allí que sea tan importante que permanentemente crucemos toda la información de todas estas fuentes, que siempre tengamos todo a mano y podamos justamente cruzar la información y poder contrastarla, poder compararla. Ni hablar cuando encima tenemos contradicciones en esa información. Nunca sabemos en qué partida, en qué documento familiar, en dónde podría aparecer ese pequeño detalle, esa pequeña información que nos puede ayudar a lo mejor a solucionar un gran problema que tengamos en nuestra genealogía. Nunca tenemos que dejar de tomar en cuenta que toda anécdota familiar, si bien son sumamente valiosas para construir la historia de cada uno de nuestros ancestros, porque nuestros ancestros no son solamente un nombre y fechas de nacimiento y defunción, sino hay toda una historia detrás de cada una de estas personas, y las anécdotas nos ayudan mucho a conocer a nuestros ancestros. Sin embargo, siempre las debemos tomar, digamos, con pinzas, hasta que podamos confirmar y verificar esa información. Ahí estaba admitiendo a alguien que ingresó. Además, también la importancia de a veces estudiar, investigar a otros parientes cercanos. Por ejemplo, en este caso, a mí me fue ayudando mucho el ir encontrando hermanos, en el caso de los Rollero, estos hermanos esparcidos en estas comunas, para ir viendo el itinerario que había seguido la familia. Ni hablar cuando tenemos, por ejemplo, a lo mejor hermanos que se hayan casado con parientes, bueno, esto es muy importante siempre para encontrar más información de nuestros ancestros. Analizarlo no solamente a ellos, sino también analizar el núcleo familiar y las personas que tenían a su alrededor. Muy importante también que siempre tomemos nota de cada fuente. Uno al principio cuando encuentra un dato va a acordarse perfectamente de que tal fecha lo obtuve de tal partida. Sin embargo, cuando pasó un tiempo y queremos volver atrás y queremos contrastar información, revisarla o encontramos algo nuevo, no sabemos de dónde lo obtuvimos. Y creo que todos los genealogistas en un principio nos tiende a pasar un poco, hasta que entendemos la importancia de esto. Y bueno, por supuesto, como conclusión final, cada persona tenemos nuestra propia historia, por supuesto. Y por ende, cada uno va a presentar desafíos propios, haciendo que a su vez cada familia y por ende cada investigación genealógica va a ser única entre cada uno de nosotros. Lo importante es que tengamos todas las herramientas posibles, que conozcamos dónde podemos ir a buscar información, que contrastemos todo lo que tengamos y resolver cada caso. Pero bueno, por más de que cada uno de nosotros ahora empecemos a dar cada uno de nuestros casos, vamos a ver que cada uno va a ser único, nunca va a ser repetible, y por más de que nosotros en el curso les vamos a dar todas las herramientas posibles, eso no implica que les podríamos resolver todo, digamos. Así que bueno, con estas palabras quería finalizar esta parte. No sé si Javier o Sonia quieren comentar algo. Excelente, Sebastián. Muchas gracias. Bueno. Muy bueno, Sebastián. Realmente es impresionante los testimonios que hemos escuchado y el caso tan tremendo, ¿no?, del asesinato en tu familia es muy impactante y una fuente inimaginable, ¿no? Cómo a través de una crónica policial pudiste rescatar y reconstruir esa información para armar esa historia, para empezar a investigar. Exactamente. Exactamente. Sí, siempre fue muy llamativo además cómo en la familia se conservó más información sobre ese hecho, sobre ese asesinato, que incluso de mi propio bisabuelo, del cual prácticamente no sabíamos nada. Había más información de su padrastro y lo que había sucedido en la memoria de la familia, más que
que de mi propio bisabuelo. Es llamativo. Significa también cómo el nivel del impacto que tuvo en la memoria de la familia, semejante acontecimiento. Me llamó mucho la atención el rostro de tu abuelo, de tu bisabuelo siendo niño y mirando la cámara. La verdad que es un rostro asustado, desencajado. Es muy, muy impactante la imagen. Así es. Acompañando a su madre, que se nota claramente lo devastada que está en esa situación. Y bueno, a los parámetros de hoy en día es increíble también que un fotógrafo haya ido a ese momento, ese día, y haya tomado estas fotografías. Pero bueno, en esa época era práctica. Era más común. Era práctica. En la revista Caras y Caretas es posible encontrar muchas notas de ese tipo con, si la policía batió al delincuente, está la fotografía del cadáver del delincuente. Es increíble. Sí, era la práctica. Así, bueno, para mí, más allá de lo trágico, me había servido por lo menos porque mi tatarabuela no tenía ningún tipo de foto y de mi bisabuelo de pequeño tampoco, así que por lo menos hizo ese aporte. Por más de que la foto sea de un acontecimiento terrible, al menos puedo conocer cómo era. No, seguro. Más allá del estado de shock, ¿no? De ella, pero bueno, es ella. Uno le da, uno le encuentra la forma, la carnadura a quien es tal vez solamente un nombre, porque al inicio capaz que tenía solamente el nombre, ni siquiera el apellido de ella. ¿Era así? Claro, sí, así es. Sí. Liliana, si les parece, chicos, pasamos al espacio, un espacio de preguntas. Liliana ha levantado la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntar cómo acceden a tantas fuentes. Por ejemplo, a mí me resulta complicado el registro civil. O sea, las actas parroquiales es fácil tener acceso en la parroquia, pero ingresar al registro civil es como que a mí me dijeron que es información confidencial. Hasta fui a Buenos Aires, fui a La Plata y no me pidieron, por más que hice. Se cortó, pero sí, el tema del registro civil, la información es totalmente confidencial. Uno no puede entrar al archivo del registro civil y ponerse a revisar todas las imágenes, toda la información de su archivo. Lo único que el archivo está autorizado a darnos es si nosotros tenemos los datos, esa partida en particular. Por eso, por ejemplo, yo hasta que no obtuve fechas más exactas de nacimiento de mi bisabuelo, por ejemplo, me negaron siempre su acta de nacimiento. Ese es a veces un gran problema que tenemos con el registro civil, porque muchas veces es difícil obtener esas fechas exactas que nos exigen. Y también muchas veces caemos en la buena voluntad de quien nos atiende. Hay veces me ha pasado de que con un año nada más ya te dan el acta, y hay otros funcionarios que si uno no les da el día y el mes exacto, no van a buscar el acta. Y además decir que tiene un costo la búsqueda y que es un documento que se solicita y que hay que pagarlo. Entonces no es como tan fácil el acceso. Nosotros acá en Córdoba, por ejemplo, a través del Ciudadano Digital podemos hacer los trámites del registro civil si necesitamos alguna partida de un abuelo, un bisabuelo, y con la mayor cantidad de datos que podamos aportar, tenemos que pagar una tasa, digamos, para que nos puedan enviar la partida que solicitamos. Ese es el gran inconveniente del registro civil. Perdón, disculpen, yo me llamo Edgardo Gazal, no me ven en la pantalla porque por un problema técnico no sé por qué la cámara no anda, supongo que lo podré solucionar para la próxima. Y buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy emocionado porque un curso de esta índole es la primera vez que lo hago, al curso por, digamos, la distancia. He hecho curso con Tejerina Carrera
en el Museo General Pérez en Córdoba, y en este momento le estoy hablando desde la ciudad de Oliva, a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba. Entonces, y estoy observando realmente que en las investigaciones que han hecho, lo que lo han relatado, llegan hasta bisabuelos y excepcionalmente tatarabuelos. Eso me deja, en cierta forma, un poco tranquilo, porque en realidad una vez mi padre, ya fallecido, viajó a Siria, porque yo soy argentino, hijo de sirios, y él viajó a Siria, y en Hama le pedí, por favor, cuando viajó, que si tenía tiempo traiga digamos, alguna información. Paralelamente a eso, quería comentarles que las dificultades que tenemos o tienen los que investigan, ¿no es cierto?, en el registro civil, es porque primero los archivos están en las iglesias, y segundo, creo que están en el registro civil, pero después se crea el registro civil, después de mucho tiempo. Primero están las iglesias. Entonces, bueno, eso quería decirles, y le agradezco mucho este espacio, ¿no? Gracias a usted, Edgardo. Sí, sí. Sí. Franco ha levantado la mano. Franco Díaz Neme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, me interesa mucho la charla. Yo he pasado mucho soy muy amateur, he llegado mucho a la investigación más o menos como ustedes la hicieron. Yo también empecé por una cuestión de que se hablaba de lugares en mi familia y en un principio no tenía mucha info. Llegaba hasta mis bisabuelos y hasta ahí nomás. Y gracias a Family Search conseguí coincidencias, llegué hasta Entre Ríos, parte de la familia veo que era italiana, española, criolla. Llegué hasta el 1700. De no saber nada, en un mes explotó y me puse a investigar. Busqué censos hasta que llegué a un punto que no puedo avanzar más. Primero porque estoy en Córdoba y Entre Ríos no tengo familiares, así que estoy viendo la posibilidad de ir al archivo general, creo que es presencial. He buscado actas en todas las páginas de Italia y el tema es ese, que no aparece, por ejemplo, en las actas de matrimonio, no aparece el lugar, aparece la fecha más o menos estimativa de nacimiento. No sé qué más, digamos, ya a este punto me interesa el curso solamente para aplicarlo a mí y después, bueno, seré para ayudar a alguien más. Pero he llegado al punto de que dice, por ejemplo, mi pariente era Juan Bonetti, que es el natural de Italia, más o menos de 58 años de edad cuando se casó. Entonces, he llegado a ese punto que ya no puedo, digamos, no sé si está bien el nombre de su padre, el nombre de su madre, y como no sé la comuna, sé que hay como 9000 comunas, está complicado. Ese es el desafío mío, por ejemplo, saber de dónde vino. Yo sé que murió italiano, no se naturalizó, murió a los 3 o 4 años de casarse. No descarto que los italianos eran medios plagas y no descarto que se haya casado otra vez antes en Italia. Entonces, bueno, es interesante, digamos, que entras ahí, llegás hasta el punto donde tu familia está bien la historia y vos le empezás a abrir caminos y todo te empiezan a preguntar. Mirá, no sabía cuántos hermanos tenía, de dónde venía, tenía una historia distinta. Entonces, por ahí también es cierto que la oralidad de la familia no te puedes llevar del todo.
Capaz ellos saben una historia y ellos antes no se hablaba tanto de dónde venían. Exactamente. Tal cual. No, en mi caso, bueno, se me complica en el punto de saber de dónde vino de Italia. No llegué tanto como vos, pero Es un desafío. sí, Es un difícil desafío. a veces. Y bueno, Sí, es también, muy común que cuando llegan acá en la documentación siempre aparecen como simplemente italianos, o a lo sumo, como en mi caso, aparecía Torino como provincia. Y no te aclaran nada más. Son muy pocos y muy puntuales los casos en los que las partidas de matrimonio de función dicen la comuna exacta en la que... Siempre hay que empezar por ahí, porque uno puede tener esa suerte, de que la partida de función diga nacido en tal comuna. Pero sí, es un gran desafío muchas veces. sí, sí, Otra posibilidad sería lo que va a depender de acuerdo a la disponibilidad de documentación, es consultar informaciones matrimoniales. Entonces, tal vez, no digo que se cumpla, los testigos, si se casa en Argentina, los testigos puedan decir si han venido con él, si lo conocen, de dónde. Es una claro. posibilidad, pero como decía Sebastián, cada trayecto de investigación es único y irrepetible, porque cada persona es realmente Un mundo. claro, un mundo misterioso, ¿no? Sí, yo he llegado a buscar en las parroquias eso, llamado, pero yo estoy en un tema porque hay algunas cosas que están en el registro y otras que están en las parroquias. En 1887 ya empieza a funcionar el registro civil, entonces hay cosas que se reparten hasta esa fecha. Estoy en el medio. Claro. Claro, está bien. De todas formas, si se ha casado por iglesia, ¿no?, católica, es posible también la consulta, si existen, si se conservan las informaciones matrimoniales, los expedientes de información matrimonial. Y la otra fuente que también a veces aporta en esos casos son las sucesiones. También hay que ver que exista, que se haya hecho, pero si él al fallecer se hizo una sucesión de sus bienes, a veces se menciona de dónde provenía, o quiénes eran sus padres, por lo menos. Bien, gracias. Alejandro Sarauza, sí. Gracias, muy buenas noches. ¿Se escucha bien allí? Sí. Te escuchamos. Bueno, en principio, muy agradecido por toda la información brindada. Venía, digamos, en el colectivo escuchando atentamente, recién llegó a mi domicilio, por eso prendo la cámara. Bien, solo dos cositas. Un comentario, tengo una incipiente búsqueda que tiene que ver más bien con la obtención de la ciudadanía española. Algo tengo, pero por el lado de mi madre no tengo nada, ni siquiera tengo el acta de nacimiento de ella, que es en Santa Fe, tengo el pueblo, el día, la fecha, pero no lo consigo. Al margen de todo esto, que sería por ahí la búsqueda que sería para empezar, saber si esto va a quedar grabado, es decir, si yo tomo el curso, si digamos, por algún motivo no me puedo conectar o pasa algo, si tengo forma de reponerlo, si esto queda en algún lugar, o, en fin, eso. Sí, la idea es vamos a grabar todas las clases. En el taller de hoy me demoré unos minutos en empezar a la grabación, pero quedó grabada también. Así que sí, eso va a estar a disponibilidad de todos. Perfecto, solamente eso quería saber antes de tomar el curso. Ya, si tenía alguna duda, que no tenía prácticamente ninguna, ya estoy adentro, y eso quiero saber. Perfecto, gracias Alejandro. Betty Leyes, ¿también quería comentar algo? No, simplemente buenas noches a todos. Me siento muy agradecida por participar de este taller. Yo hace mucho tiempo que estoy buscando mis orígenes y me resulta sumamente complicado. Este año viajé a la provincia de Catamarca porque tengo mi familia materna. O sea, yo no sé origen ni de mi abuelo ni de mi abuela materna. Mi abuelo vino de Siria, de Homs. Cuando llegó a la Argentina no le entendieron el apellido.
ni el nombre, entonces le cambiaron nombre y apellido. Por lo tanto, es muy difícil rastrear, ni siquiera sabemos en qué buque llegó. De ahí lo mandaron a la provincia, no sé si lo mandaron, no creo que haya sido elección de él, no tengo idea, a Ancaste, en Catamarca, muy próximo a San Antonio de la Paz y a Icaño. Ahí conoce a mi abuela, que tampoco tengo datos concretos de ella, y se van a vivir a Icaño de la Paz. Y ahí establecen su vida. Mi abuela fallece y bueno, no tengo muchos datos y es lo que estamos tratando de buscar en forma familiar. Pero tampoco sé cómo seguir la búsqueda, por eso me interesa tanto el curso. Buenísimo. Bueno, y agradecerles Bueno, la posibilidad de que den esta capacitación, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, Betty. Ojalá que podamos brindarte esas herramientas, así ojalá que aparezcan esos datos. Hay que ser paciente también, porque la investigación genealógica puede llevar muchos años también, no es algo que se logra en un plazo predeterminado. Yo ya llevo alrededor de 20 años investigando la genealogía familiar y cada vez aparece algo nuevo y no es una búsqueda acabada. Siempre aparece algo nuevo y hay que ser paciente también en nuestras búsquedas. Bien, bien. Perdón. Sí, dale, Bernini. Sí, Luz, Betty. Sí, Betty. Dependiendo del tiempo en el que llegaron sus antepasados sirios a Argentina, si es en el momento en el que Francia tenía el protectorado, es posible que algún registro en documentación consular francesa hayan hecho. Porque si viajaban, si sacaban un pasaporte, si hacían un registro de un hijo, si se casaban, lo debían hacer en el consulado francés, si es durante el protectorado francés de Siria. Entonces allí es posible que usted encuentre algún dato. Pero, disculpe. En todo caso después lo hablamos. Conversarlo con más detalles. Él vino muy chiquito, creo que viajó solo y era menor de edad. Y no sé si habrá venido en forma legal o no. Venía huyendo de la guerra. Y era de la localidad de Hams, que es una provincia de Siria. Sí, sí. Yo solamente tengo registros de relatos familiares. No tengo documentación. Y a eso es a donde me gustaría llegar. Claro. Bueno, no ocupo más tiempo, ¿eh? Gracias. No, gracias. Mire, Verónica, que levantó la mano. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por este taller. Bueno, mi interés en este módulo 1 y 2, principalmente es porque tengo ancestros nacidos en distintas ciudades de Argentina. Entonces me interesa conocer fuentes documentales de esos sitios, así como también la posibilidad de redactar y publicar, porque ya he hecho alguna de mis investigaciones de mis ancestros, pero me topo en eso. Entonces tengo mucho interés en estos dos módulos que vienen para mayo y junio. Muchas gracias. Buenísimo, Victoria. Verónica, perdón. Bueno, perdón, voy a hablar de nuevo porque me olvidé, si se me pasó por alto. Mi abuelo llegó en barco en el año 24. Es decir, que el año pasado, 2024, el apellido Gasal cumple 100 años en la Argentina. Eso me llena de orgullo, por supuesto, ¿no es cierto? Y la que tiene más investigaciones hechas con respecto a nuestra genealogía es una prima mía, Elba Gasal. Y como yo estoy haciendo este curso,
voy a interesarla para que la vea, y por otro lado, me obligan también a estudiar cuándo se fundaron los registros civiles, porque lo primero que se funda son las iglesias, obviamente, ¿no es cierto? Pero los registros civiles se fundan después. Entonces no es que me obligan, sino tengo obligación yo personal de empezar a estudiar e investigar estos datos, estas herramientas, digamos, que nos ofrece tanto la iglesia como el registro civil. Gracias, Edgardo. Gracias a ustedes. En la lista, Sebastián, no sé quién sería. Mateo. Mateo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería preguntar sobre lo del diario. ¿Cómo fue que conseguiste ese recorte? Si fue digital o si eso se almacena en algún lugar. Bueno, depende del diario en realidad. Hay algunos que existen solamente en hemerotecas particulares, tanto del diario como en algunas bibliotecas. En este caso, el de Caras y Caretas, por su antigüedad y su importancia histórica, está digitalizado. Y uno lo puede conseguir en internet. Está todo subido. Y en mi caso, además, había puesto en el buscador de Google el nombre de una de estas personas, y de casualidad me saltó de que había un diario en el que aparecía esa persona. Entonces, bueno, de ahí fui a buscar el diario, descargué y pude encontrar la noticia. Pero bueno, ese diario sí está totalmente subido, pero lamentablemente no pasa con todos. Hay otros que no están digitalizados. También depende de la antigüedad, ¿no? Claro, en este caso, hago un mínimo comentario. Es una revista y por sus características, y como la Biblioteca Nacional de España tiene en su hemeroteca una colección completa, la Biblioteca Nacional de España tiene muchísimo de sus fondos digitalizados. Entonces nosotros los argentinos, que en nuestras bibliotecas hay muchas colecciones de Caras y Caretas, pero el acceso es gracias a la Biblioteca Nacional de España. Muchas gracias. Allí se puede consultar. Y como decía Sebastián, se puede hacer la búsqueda por textual, ¿no? Por datos textuales. Entonces el buscador accede y recupera la información escrita. Gracias. Muchas gracias. No, por favor. Luciana, también había levantado la mano. Sí, hola. Acá Hola. estoy, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, yo estoy muy interesada también porque yo tengo antepasados por el lado de Italia, que más o menos ya encontré, y por el lado de Francia, que es como digamos, para mi bisabuelo sería como el acta de nacimiento de mi bisabuelo, sería como el eslabón perdido, porque lo anotó la mamá. Todos sabemos la historia familiar, la madre y el padre eran franceses, vinieron acá con sus padres, digamos, cuando eran chicos, están en el censo de 1895, no se casaron porque mi tatarabuelo sería, que era el francés, digamos, y mi tatarabuela, no se casaron, pero bueno, estuvieron en pareja, aparentemente tuvieron 2 hijos, una hija antes de mi bisabuelo y después de mi bisabuelo, y lo anotó la mamá porque se separan, digamos, y nunca se casan, entonces no lo reconoce. Pero todos heredamos el apellido de mi tatarabuelo, no de mi tatarabuela. Entonces yo tengo el acta de bautismo de mi bisabuelo con el apellido de la madre, que era Marain, y todos heredamos el apellido de mi tatarabuelo, que es Bouchard, pero mal escrito. Y no puedo encontrar no puedo encontrar, digamos, de qué forma pudo llegar a tener el apellido de su padre. Si bien era su padre biológico, no sé qué pudo haber presentado, porque cuando se registró en el servicio militar ya tenía el apellido. Nació en 1901, el acta de bautismo es de esa fecha, y entre la documentación, porque también pude encontrar con un familiar
la cédula policial, que se le hizo en 1946, y nació en mayo, y el acta de bautismo dice que nació a fines de, creo que de junio. O sea, dista en un mes y medio. Un acta de nacimiento, pedí el registro civil de Corrientes, sería en este caso, y la madre se fue al Chaco cuando era bebé, mi bisabuelo. Entonces, tampoco, no está ni en el Chaco ni en Corrientes. Así que esa es, digamos, mi búsqueda por el lado de mi bisabuelo, que me motivó hace más de 10 años a, digamos, a tratar de encontrar eso. Y después el tema también porque me gustaría arreglar el apellido, porque le comieron la O y la D, y desde chiquitita siempre tuve que aclarar que no se escribía con la O y con la D. Entonces tenía errores en mis propios documentos cuando, no sé, en la escuela, hasta el día de hoy, que por ahí tengo que aclarar, porque la gente ya sabe cómo se escribía el apellido correcto. Entonces, tengo que aclarar que no hay que ponerle esas letras. Y después busqué un poquito por el papá, o sea, por mi tatarabuelo. Logré encontrar cuando llegaron en el barco, pero tengo otro error en el nombre, porque aparentemente no nació con el nombre que usó en Argentina. Porque encontré un par de censos donde aparece con el nombre que usó en Argentina, pero un acta de nacimiento que no corresponde a ese nombre. No sé si es porque tiene nombres, porque el nombre, así que esa cosa y de tratar de imitar. No sé, son como dos eslabones, pero por el lado en Francia mismo, Perfecto. que nació con un nombre y aparece con... Claro. Sí, como pueden ver, hay siempre un montón de casos, historias diferentes. En el caso del apellido, muchas veces existía un reconocimiento posterior después del nacimiento. Hay veces que ese reconocimiento se dejaba sentado en el acta de nacimiento, hay veces que no. También depende del tipo de reconocimiento que haya sido, si fue judicial, si fue solicitado después por los hijos, si fue de onda, digamos, de parte del padre, y simplemente les dio el apellido por habérselos dado y no porque realmente haya un papel por testimonio, que lo diga. Es un tema. El tema es poder conseguir ese acta de nacimiento a ver si está. Claro. Perdón. ¿Cómo se puede? Sí, de todas maneras podemos conversarlo después, pero si hubo algún tipo de continuidad en la relación, llamémosle nacional, ha hecho algún registro posiblemente en alguna oficina consular. Hay 45.000 imágenes cargadas en línea a través de la página Gen francesa de los consulados en Argentina y de América Latina, de América del Sur. Entonces, lo que pasa es que no hay un índice, entonces hay que buscar oficina, libro por libro, ¿sí? Hoja por hoja. Entonces, tal vez entrando a la página Gen francesa, ver cuáles eran los consulados en la zona más cercana donde ella se instala o donde ellos se instalan o donde hay algún tipo de documento que diga nació, está registrado, no sé. Entonces, digo cualquier cosa. Si la oficina consular estaba en Santa Fe y ellos estaban cerca de Santa Fe, habría que consultar las imágenes de los libros consulares de Santa Fe. Hasta donde sé... Tal vez. No, que hasta donde sé, digamos, la familia, digamos, Bouchard vino a Buenos Aires desde Burdeos y después, no sé si se fueron a Paraguay y después bajaron a Corrientes o si directamente de Buenos Aires se fueron a Corrientes. Bueno,
así como Sebastián estuvo rastreando comuna por comuna, parroquia por parroquia, me parece que habría que hacer un rastreo fotografía por fotografía en varias oficinas consulares. No había muchas, pero eran varias en la Argentina. ¿Y eso está digitalizado Está en algún digitalizado. sitio? Claro, Ah. lo que le decía, Gen Francesa, así se Gen llama Francesa. el sitio. Usted ingresa, no sabría decirle en este momento cuál es la pestaña, pero hay una pestaña o sea, explica cómo hacer la genealogía de antepasados franceses, ¿no? En general. Claro. Y está la información de los consulados franceses de Argentina y de otros países de América del Sur. Entonces usted puede consultar ahí en esos libros. Ahí voy a mandar el link al chat. Ah, bueno. Voy a revisar. Será cuestión de empezar a buscar por ahí. Claro, es posible. Bueno, después voy a mandar un mail entonces también para ver el tema del curso. Así Bueno. ya para tener más herramientas. ¿Cómo no? Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, como ven, la población actual argentina es una mezcla de personas de todo el mundo, ¿no? De Europa, de Asia. Perdón, quisiera decir, agregar algo que es para mí es bastante importante. Cuando venían digamos, como vos decís, Berdini, Argentina es un país de inmigrantes, ¿no? La mayoría. Primero españoles y después inmigrantes de todos lados. Pero entonces cuando entraban algunos con un apellido muy difícil, le cambiaban el apellido o se lo traducían. En el caso de un primo de mi padre, por ejemplo, en vez de Gasal, ¿no es cierto?, le pusieron Gallar. Gallar, sí. Entonces, eso es un obstáculo para investigar, ¿no? Yo quería agregar ese detalle que para mí es muy importante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo de Bouchard, digamos, encontré como 15 variaciones Claro. en Family Search. Y en actas por ahí, no sé, Bruchar. Bueno, el mismo registro, la ficha militar de mi bisabuelo dice Bouchard, le falta la D. Y Claro. después mi tatarabuelo que tuvo, digamos, se casó con otra señora, que no era mi tatarabuela. Y ahí está el tema del nombre, que yo no sé, en el pueblo donde era él, de Alier, hay gente ya con el mismo nombre que mi tatarabuelo. Pero aparentemente nació con otro nombre, nació como Antonio, según pude seguir, digamos, la línea, y después empezó a usar el nombre Bautista, que es el que usó también acá, digamos, en Argentina. No sé cómo pasó de Antonio a Bautista. Family Search me sugiere que es la misma persona. Y en el pueblo donde eran ellos hay Juan Bautista. Acá por momentos había actas donde decía Bautista y en otras decía Juan Bautista. No sé si era una costumbre por el tema del santo o hacerle, digamos, al Juan el Bautista, hacerle un honor. Y quedaba eso anotado en las actas. Así que bueno, me encontré con esos errores también. Y después el padre de mi tatarabuelo se llamaba Juan, y el primer hijo también, y por momentos también aparecen como Juan Bautista. Así que tengo esa, ¿cómo se llama? Es como por triplicado. Así que Claro, y muchas veces me encontraba con mi tatarabuelo y otras veces con el registro del padre de mi tatarabuelo o del hermano mayor de mi tatarabuelo. Justamente es parte del trabajo de investigación genealógica la determinación de la persona, la identificación
más cuando por ahí lo que encontramos son homonimias, ¿no? La persona Claro. se llama en nombre y en apellido igual que otra, que, bueno, es posible que sean parientes directos de sangre y a veces no. Con respecto a la variación del nombre, hay que tener en cuenta que a veces no es esto una ley general. Al momento de la confirmación le colocaban otro nombre y a No veces sabía eso. terminaban Queda usando bautizo. el nombre dado en la confirmación. Por Claro, alguna sí, razón que se nos vino escapa. con, pero confirmación en Francia sería, vino con 11 años, puede ser. Sí, igual la confirmación no solo no tiene un año, una edad exacta a la que se hace, sino que está justo ahí, generalmente alrededor de los 11, 12 años, así que en realidad no sabíamos. Puede ser. No sabía eso. Todo es Podría posible, ser. aparte. Sí. Y después, bueno, me encontré que en la partida de matrimonio del registro civil de la mujer con la que se casa, dice que nació en París. Y no sé si era porque lo inventa, porque el acta de nacimiento es de Alier, que no tiene nada que ver con París. Así que bueno, esos fueron mis errores, los errores que fui encontrando y que por ahí busqué y no terminé no encontrando nada. Claro. Sí, Pasa. tal vez no sean errores, sino confusiones. Parte del proceso también. Claro. Aparte, si aquí no hablaban el idioma del inmigrante, que se ha comentado ya, era todo un problema. ¿Y qué sabemos de Francia? La capital es París, bueno. Claro, ponele París. En París. Sí. Siempre comento el caso que es famoso para la cuestión inmigrante en Argentina y en Córdoba y el cambio de nombre, el cambio de apellidos. Una familia de origen sirio, Chocr de apellido, y ellos fueron anotados Flores. O sea, es un cambio muy, muy grande en cuanto al apelativo, ¿sí? Claro. Ellos han mantenido la memoria de cuál era su apellido, pero claro, el idioma árabe no era algo que el funcionario que registraba conociera, y mucho menos el tipo de escritura. Entonces, fue un cambio importante. Trágico. Claro. Pero, Mariana, ¿también levantó la mano? Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Muy buena la presentación, la verdad que me encantó de ambos. Yo ya hice un curso de genealogía en una academia en Buenos Aires, virtual también, o sea que la parte virtual está como muy práctica para mí. Y lo hice a raíz de que empecé con la búsqueda de los ancestros de mi esposo españoles, y la historia de vinieron los abuelitos de España y era literal porque no había ningún tipo de información más que esa, y bueno, la búsqueda me hizo entrar en esta parte de lo que es la genealogía. Y bueno, tengo armado mi árbol genealógico en Family para poder armar el de mi esposo, uní los dos árboles. Bueno, mi árbol está grande, pero se corta en dos, mis abuelos de parte de mi papá. Tengo, no sé si son sirio-libaneses, si son de Libia, no sé bien de dónde son, pero bueno, con nombres y apellidos cambiados. Así que es como que ahí muere la búsqueda o sea, la información que uno puede llegar a encontrar, ¿no es cierto? Entonces hace que uno siga con la curiosidad y querer seguir investigando. Por eso también me anoté en este grupo o en este curso. Ya estoy anotada para mayo, para seguir buscando herramientas y ver cómo se puede llegar a conseguir toda la información, ¿no es cierto?, de las raíces. Italia, por ejemplo, tengo mucha sangre italiana y Italia tiene muchísima digitalización de actas y de todo eso que me ha permitido encontrar, creo que ya voy por generación 7 de mis ancestros, así que bueno, encontrar actas, ¿no?, con fuentes y todo eso que hacen que el árbol se va
agrandando. Así que bueno, me encantó la presentación que hicieron, la búsqueda que han hecho, Sebastián, de las comunas, la verdad que intensa. Y bueno, un gusto conocerlos y bueno, espero que sigamos en contacto y nos seguiremos viendo en mayo. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariana. Perdón, una nueva intervención mía, Edgardo. Yo creo que hay que tener en cuenta también, ya que vos dijiste que el apellido Schock le pusieron Flores, hay que tener en cuenta que los países, la Gran Siria, ¿no es cierto?, en un momento dado, hace más de un siglo, estuvo dominada por los turcos otomanos. Y después vinieron los ingleses y los franceses y se repartieron ellos en Siria, Líbano, Kuwait, Irak, Jordania. Entonces hay mucha diversidad de, digamos, es decir, de pasaporte, por un lado, ¿no es cierto? Y diversidad de, como acá, de modismo en las comidas y etcétera, ¿no? Quería agregar eso simplemente. Bueno. Está bien, sí, por favor. Gracias, por Edgardo. favor, Ricardo. Todos los aportes que usted quiera son bienvenidos. Sí, Muchas sí. gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo, si no, vamos. No hay por lo menos nadie más que haya levantado la mano. La verdad que hay mucho por hablar, pero no podemos. No, por favor. No podemos estar hasta las 10 de la noche tampoco. Siempre tiene el correo también para preguntar más y después en el curso, por supuesto. Muchos de estos temas vamos a volver a tocarlos, mucho de lo que se habló ahora y vamos a profundizar bastante, así que más adelante siempre va a haber más oportunidades. Además, nuestra idea también es quizás este taller podemos dar más, ya vamos a ir viendo desde nuestra institución cómo de dar más de este tipo de ofertas. Bueno, les agradecemos a todos, la verdad que hayan participado. No sé, Javier, ¿querés decir algo? Mariana Vidal levantó la mano. Perdón, Mariana. Sí, está bien. No, con respecto al curso, no sé si lo van a dar ahora la información. ¿Ustedes van a entregar algún tipo de material? Sí, material para que vayamos viendo o cómo lo manejarían. Una vez que ahora, cuando en un par de semanas, que es el curso ya, una semana antes, vamos a enviarles un correo en el cual va a estar un link para las clases, otro a una carpeta de Drive que les vamos a compartir, donde va a estar toda la bibliografía que vamos a utilizar en el curso, y donde también vamos a ir subiendo algunas cosas a lo largo del mismo, y también les vamos a mandar un cronograma con todas las clases, con la descripción de lo que se va a dar en cada uno. Claro, los contenidos que se van a abordar, que son Exactamente. bastante diversos, fuentes, métodos, estudio de casos, hay muchos temas para tratar a lo largo de la duración del curso. Así es que van a poder ahí acceder a toda esa información y bueno, compartir este espacio que la verdad es propicio para el diálogo y para contar las experiencias y para aportar, ¿no es cierto?, como lo han estado haciendo en la jornada de hoy. Así es que todo nos está sumando también a nosotros. Bueno, gracias. Sí, la verdad que el poder participar de las clases, por más que sean virtuales, es re importante porque uno se puede sacar las dudas, puede consultar, totalmente. Que es muy rico, la verdad, todo esto. Gracias. Gracias a vos. La última intervención que hago, prometo que es la última intervención que hago. La verdad es que la primera, digamos, las primeras clases que yo tuve de estudio de la genealogía fue en el Museo Genaro Pérez de un mes por Ignacio Tejería de Carrera, que bueno, nos hicimos muy amigos, como
también asistí a todas las reuniones en la casa de Tejerina Carrera, ¿no es cierto? Hasta que por diversas circunstancias, bueno, digamos, Tejerina se cambió y así fue como, pero cuando vi este curso, pensé instintivamente que era como todas las carreras que existen, se van ampliando las materias, ¿no? Acá tenés el módulo 1, módulo 2. Ignacio no daba eso, módulo 1, número 2, módulo 2. Lo daba en un mes, te imaginas, una clase por semana. Era muy simple y muy, digamos, muy lindo, era muy lindo. Y le agradezco muchísimo para mí es un placer y un gusto estar con ustedes, estar acá. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Sí, tenemos que decir que entre esas clases que daba el Centro de Estudios Genealógicos y que organizaba Ignacio Tejerina Carreras, y hoy ha habido avances tecnológicos que en su momento no existían. Entonces, la posibilidad del acceso por la vía remota a los archivos eclesiásticos es algo que hace 40 años atrás no existía. Entonces, había que, en algunos lugares, no en todos, acceder a un centro de historia familiar en una iglesia mormona o ir a la parroquia a consultar los libros parroquiales. Bueno, eso se ha facilitado mucho hoy porque sin movernos de nuestras casas y teniendo una conexión a internet y una cuenta en Family, uno puede consultar, pero no solamente ahí, en otros sitios también. Bueno, se ha hablado aquí de Gen Francesa y la posibilidad de los documentos consulares, pero así como esos otros. Entonces, bueno, con el tiempo los cursos yo creo que se complementan, porque los temas, las fuentes, pero también los métodos van evolucionando. Incorporan, evolucionan, exacto. Bueno, les agradecemos allí, hay agradecimientos de varios en el chat, algunos han tenido que retirarse ya, los agradecidos somos nosotros por tenernos paciencia, por habernos escuchado y haber escuchado nuestras pequeñas, grandes historias familiares de nuestros antepasados, de nuestros ancestros que forman nuestra genealogía. Y bueno, todos tenemos nuestros antepasados escurridizos o misteriosos, ¿no? Que son misteriosos hasta que uno encuentra la punta del ovillo y gracias a usted, Anabel, y va avanzando. Así es. Gracias a todos. Gracias a usted, Edgardo. ¿Sí hay alguna otra pregunta? Gracias, Eleonora, también. Franco, muchas gracias. Bueno. Ya hay genealogistas avesados entre nosotros en este taller. No es un grupo de gente que no sabe. O sea, hay gente que ha buscado, se nota por los comentarios, por las preguntas que ha buscado, y bueno, está el escollo del misterio del antepasado difícil. Bueno, no... Que todos tenemos. Claro, no garantizamos encontrarlos, ¿no? Sí, eso. Vamos a traer un escribano y lo vamos a poner, pero haremos lo posible para alguna pista. Hasta el más escurridizo en algún momento se muestra, si sabemos esperar. Sí,
dejan una pista, sin duda. Sí, siempre, siempre. Sí, sí. No existe el crimen perfecto. Si el crimen es esconderse, no existe el crimen perfecto. Y en algún momento los hallamos. Así es. No se preocupe, Leonora, no hay problema. Bueno. Bueno. Bueno, gente. Gracias a todos y bueno, que tengan un buen fin de semana. Que descansen. Gracias. Nos vemos en el curso. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.